lo siguiente que debemos realizar es ya la modelación hidrológica, con el cual nosotros vamos a determinar los caudales de diseño, en este caso para los periodos de retorno de 20, 50 y 100 años, que nos van a permitir diseñar el vertedero de excedencias, y a partir del vertedero de excedencias nosotros vamos a poder calcular la altura de máximas excedencias, que es es uno de los parámetros que nosotros requerimos para poder determinar la altura total que va a requerir nuestra presa. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. Aquí está. Ok, ya. La parte teórica, lo que me faltaba explicarles era, bueno, ya les he explicado conceptualmente lo que es el tránsito de onda. Obviamente hay N métodos que nosotros podemos utilizar para determinar ese tránsito de onda. ¿Ya? En este caso, como el método de Muskingum. El método de Muskingum que se va a utilizar tanto para los cauces como para los reservorios. Obviamente las ecuaciones que se van a las ecuaciones que va a tener, así también como la forma de determinar o de calcular el tránsito de onda son totalmente distintos, es decir, manejan conceptos que si bien tienen algunas semejanzas, ya se manejan de distinta forma. Esto ustedes ya lo han visto en hidrología con el ingeniero Rodríguez. El ingeniero Rodríguez les enseñó cómo calcular el tránsito de onda. Así que para no complicar más o sea, al momento de hacer proyecto y no se estén confundiendo, ya esto ya lo voy a dejar pasar. Ya ustedes ya saben cómo calcular el tránsito de onda mediante el método de Muskingum. Aquí hay algunos ejemplos. Si quieren, les voy a pasar estas diapositivas ya y lo van a poder leer con detenimiento, porque esto ya es un tema que ustedes ya saben. Entonces, como este era el último era la última parte teórica que se tenía que ver, directamente vamos a pasar a lo que es el uso del GHMS. Ya, entonces, para el GHMS voy a requerir los siguientes datos. Ya, primero, bueno, aquí yo tengo mis datos de formulación. Yo aquí primero tengo que tener mi cuenca ya generada con sus respectivas subcuencas. Ya eso ya tiene que estar generado. Aquí está, bueno, aquí yo tengo mi subcuenca. Esto voy a llevar a cabo la modelación hidrológica de la cuenca de Misikuni. Ya aquí yo ya he delimitado mi cuenca con sus respectivas subcuencas, y obviamente lo que he hecho es etiquetar cada una con un respectivo nombre. Luego requiero mi tabla de características morfométricas, donde de esta tabla lo que vamos a requerir son las superficies de cada una de las subcuencas, su número de curva y el tiempo. En este caso yo voy a utilizar el método de la SCS de los hidrogramas sintéticos para convertir o transformar los hietogramas eh, en los hietogramas netos ya en hidrogramas. Por eso el parámetro que en este caso voy a meter va a ser el del tiempo de retardo o el lag time. Si ustedes van a utilizar el método de Clark, van a requerir el tiempo de concentración y también van a requerir el coeficiente de almacenamiento. Y si ustedes van a utilizar el método de Schneider, van a requerir dos parámetros y también el tiempo de concentración, si no me acuerdo bien. ¿Ya? Pero este parámetro es el que voy a usar porque el método que se va a seguir es el de la SSS. Ya, ¿qué más? Sí, ya. Luego, requerimos de hietogramas, que sabemos que es la distribución de la precipitación ya en función del tiempo. De igual forma, ustedes en hidrología ya saben cómo elaborar hietogramas. Saben cómo elaborar diagramas. Esta vez no les voy a dar ningún tipo de restricciones, ¿ya? Si quieren, lo pueden hacer de manera mediante planilla en Excel, es decir, ya tienen su propia planilla, o utilizando
utilizando algún programa para la elaboración de los histogramas. Ya aquí yo les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, esta es mi planilla ya para la generación de histogramas. Y es sencillo. Bueno, es sencillo, pero igual moroso. Obviamente, lo primero que tienen que tener es una serie de tiempo, ya que cuenten con los datos de las precipitaciones máximas diarias para cada año. Aquí está, para cada año. Aquí están las precipitaciones máximas diarias para cada año. Y obviamente aquí lo que he hecho es un análisis de datos dudosos, ya, donde a partir de límites he definido si todos los datos que se han registrado en esta serie de tiempo ya no han suplido, no han sido incorrectos, es decir, no sobrepasan este umbral de acá. En caso de que sobrepasen ese umbral, entonces se tienen que eliminar y corregir. Ya, bueno, este análisis de datos dudosos en un programa igual se lo puede hacer, no hay lío en eso. Entonces aquí yo ya, una vez que he hecho análisis de datos dudosos, donde he corregido esta serie de tiempo, aquí está mi estación corregida, aquí está mi serie de tiempo, donde he corregido, ya el siguiente paso consiste en ajustar estos datos ya a una función de distribución de probabilidad. Ustedes saben que hay 7 funciones de distribución de probabilidad, ¿ya? Y que la serie de datos siempre se va a ajustar mejor a una de esas curvas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es probar con cada una de esas series de distribución de probabilidad y ver cuál es el que presenta la menor desviación, ¿ya? O la menor variación. Ya, en este caso hay varios métodos para poder definir o para poder llevar a cabo ese ajuste. Hay el método gráfico, y ustedes ya saben, mediante papeles, ¿cómo se llama esto? Mediante papeles logarítmicos. Luego está el método bueno, el ajuste de Smirnov-Kolmogorov, que, bueno, esto ya es de manera cuantitativa, donde nosotros podemos llevar a cabo el ajuste, ya en vez de hacer de manera gráfica. Aquí está el de Smirnov-Kolmogorov. Aquí yo estoy llevando a cabo mi ajuste tanto para la distribución normal, la distribución log normal, un poco más ya la distribución log normal, la de gamma de 2 parámetros, en este caso Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3, la de Gamble y la de log Gamble. Ya, entonces de acá al hacer ese ajuste de distribución, el ajuste de Smirnov-Kolmogorov, aquí se observa, ya, acá está la variación existente para cada una de las distribuciones. Ya aquí se ha observado que de todas estas funciones de distribución, la que mejor se ajusta en este caso es la de Gamma, porque es la que presenta, no, perdón, no es la de Gamma, sí, es la de Gamma, porque es la que presenta menor desviación, ya, o menor variación. La menor variación entre la curva teórica de la serie de tiempo y la curva ajustada acá. ¿Ya? Entonces, esto, si quieren, lo pueden hacer mediante planilla en Excel, es decir, ustedes lo van a hacer, ustedes elaboran su propia planilla, o no. Bueno, una vez que se hace el ajuste, el siguiente paso consiste en hacer el análisis de frecuencia, en el cual van a determinar la altura de precipitación, ¿ya? Para determinados periodos de retorno, en este caso 20, 50 y 100 años. Obviamente, para llevar a cabo ese análisis de frecuencia, primero, ya como paso anterior, requerirían saber con qué función de distribución de probabilidad van a trabajar, porque dependiendo en la distribución de probabilidad con la cual trabajen, la ecuación que van a utilizar para determinar las precipitaciones para un determinado periodo de retorno va a variar. En este caso, como yo voy a utilizar el de Gamble, a ver, este es el de Gamble, este es lo normal, gamma, este es el de Gamble, ya, está. He utilizado esta ecuación de acá, ya.
Y a partir de esto y determinando ciertos parámetros estadísticos, ya como ustedes saben, en este caso la desviación estándar y la media aritmética, he sacado las respectivas precipitaciones o bueno, alturas de precipitación para cada periodo de retorno. En este caso voy a utilizar el de 20, voy a utilizar el de 50 y voy a utilizar el de 100. Teniendo ya estas alturas de precipitación, el siguiente paso consiste en llevar a cabo la desagregación de la lluvia, porque estas precipitaciones de acá son para determinados periodos de retorno y estamos hablando para un día. Sin embargo, nosotros requerimos las precipitaciones para duraciones menores, como ser 24 horas, 20 horas, 18, 16, 15, 14, 13, media hora, una hora, así sucesivamente. Para hacer la desagregación, en este caso, existen dos métodos. Primero, ya utilizando directamente coeficientes de desagregación que ya se han determinado eh, por estudios previos. Obviamente, para eso requerimos trabajos de campo. En caso de que su zona ya cuente con esos coeficientes de desagregación ya calculados, entonces directamente lo único que tiene que hacer es multiplicar, ¿no ve? La precipitación, la altura de precipitación con su respectivo coeficiente de desagregación. Y en este caso tenemos para 24, para 12 horas, 10 horas, 8 horas, 6 horas, 1 hora, 30 minutos, 25 minutos, 20, 15, 10 y 5. Ya estas son las desagregaciones respectivas. En caso de que no cuenten con estos coeficientes de desagregación, hay el método de Dickey-Peschke, ya que es un método teórico que a partir de ecuaciones ya se va a llevar a cabo la desagregación de la lluvia. Obviamente este método es teórico y puede que las precipitaciones que se van a calcular para las distintas duraciones ya no sean las que se asemejen de mejor manera a la realidad. Ya, obviamente, el método de los coeficientes de desagregación ya son más exactos, porque estos coeficientes se han determinado a partir de datos de precipitaciones de la misma zona. Entonces, una vez que se lleva a cabo la desagregación de la lluvia, el siguiente paso consiste en hacer las curvas PDF. Precipitación, duración y intensidad. No, bueno, precipitación, duración y frecuencia. Aquí está las curvas PDF, en este caso para cada periodo de retorno. Obviamente el periodo de retorno representa la duración, la precipitación que está acá y las frecuencias, ¿no ve? No, perdón, me estoy confundiendo. La frecuencia, que son los periodos de retorno, las duraciones, que son los tiempos, en este caso 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, 1 hora, 3 horas y así sucesivamente. Y las precipitaciones, que aquí están las que nosotros hemos determinado mediante los coeficientes de desagregación. Se hacen las curvas. Y a partir de las curvas PDF, lo que nosotros hacemos es sacar las curvas IDF. En las curvas IDF, para sacar la intensidad, lo único que se hace es dividir la precipitación entre la duración. Y de esta forma, nosotros acá tenemos las, eh, las intensidades, bueno, las intensidades, estas son las intensidades, estas de acá son las duraciones, en este caso las duraciones trabajando en horas porque las intensidades sabemos que es en milímetros por hora y la frecuencia que sabemos que también son los periodos de retorno. A partir de estas curvas IDF lo que hacemos es ya, determinar parámetros. En este caso, estos parámetros nosotros necesitamos para hacer los cietogramas. Ya, dependiendo qué método se va a utilizar, ya vamos a determinar una ecuación matemática en específico. Si utilizamos el método, la ecuación de Aparicio, ya, mm, para representar matemáticamente las curvas IDF, ¿ya? Vamos a tener que utilizar esa ecuación de acá. Entonces dice que la intensidad va a ser igual a un parámetro K por la frecuencia elevado a otro parámetro A dividido entre la duración entre el parámetro B, elevado al parámetro B. Entonces, con esto y a partir de las curvas IDF, nosotros vamos a elaborar una ecuación matemática que nos va a permitir determinar la intensidad para cualquier tipo de duración y obviamente periodo de retorno.
Esto igual ustedes ya en hidrología lo saben cómo calcular. Ya la ecuación de Aparicio, aquí están los métodos, igual en la descripción están. Ya aquí cómo se calcula, tan. Y aquí ya determinando los parámetros, se define esta ecuación de acá. Ya la ecuación de la intensidad para determinar las precipitaciones. La ecuación de Aparicio para determinar la intensidad para cualquier tipo de duración y periodo de retorno. Eh, si ustedes no utilizan el método de... Hay otro método, además del Aparicio, está también la de Talbot. ¿Ya? Cualquiera de esas pueden utilizar. Obviamente una va a funcionar mejor que la otra. Aquí ya tengo mi ecuación, entonces a partir de esta ecuación acá de la intensidad en función de la duración y la frecuencia, ya voy a determinar acá para distintas duraciones, en este caso mis hietogramas, aquí están mis hietogramas. En los hietogramas obviamente hay dos métodos, el método de los bloques alternos y el método de la tormenta crítica. Yo voy a utilizar el de bloques alternos. Entonces, de bloques alternos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es definirnos una duración. Es decir, en nuestra zona, ya en la zona que estamos analizando, ¿cuánto va a ser la duración de la lluvia? Bueno, si es una zona con una cuenca grande, más o menos la duración puede ser 6 horas. Si es una cuenca pequeña, puede que la lluvia dure 3 horas. La duración va a depender de la zona que se esté analizando, ¿ya? Y porque la lluvia puede durar 3 horas, o puede durar 6. En este caso, yo estoy asumiendo ya que en mi zona la lluvia va a durar 6 horas. Y entonces acá tengo la elaboración de las 6 horas. Obviamente esta duración lo convierto a minutos y a partir de, de esta duración y su respectiva frecuencia, ya saco las intensidades. Y esas intensidades lo defino con esta ecuación de acá, que hemos determinado mediante el método de la ecuación de Aparicio. Teniendo ya las intensidades, saco las profundidades acumuladas. Ya como sabemos que la intensidad es precipitación sobre duración, lo único que hacemos es multiplicar la intensidad por su respectiva duración. Y una vez de ello, lo que se hace es restar, ¿no ves? Restar la profundidad acumulada para sacar la profundidad para su respectiva duración. Y una vez de ello, para cada tiempo, en este caso para media hora, 1 hora, 90 minutos, etcétera, elaboró las precipitaciones de dietograma, ¿no? Es intercalado, ¿no? Primero, en la parte de la mitad está la precipitación de mayor valor, en este caso de la profundidad incremental, que es 14, 12. Luego viene 5.8, pero en este caso en la parte inferior, en la parte superior. Adelante, luego viene 4.45, pero al otro lado, o sea, se va a intercalar, intercalado. Entonces aquí yo tengo mis respectivos hietogramas para cada periodo de retorno, 20, 50 y 100 años. 50 y 100 años. Ya esas formas de elaborar. Ahora, en caso de que esté en la zona de Cochabamba, como ustedes saben, existe una ecuación en específico, ¿no? Que es esta de acá. Y la forma de elaborarlo es ya mediante métodos ¿cómo se llama esto? De coeficientes de error, pero esto, mejor no, esto ya se van a complicar en este aspecto. Mejor no, esto no. Ya, pero lo puedo utilizar directamente la ecuación de Aparicio que está en la descripción. Ya, no es difícil. Obviamente es un poco moroso. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de manera manual, o sea, no de manera manual, sino mediante una tabla de Excel, pueden hacer utilizando programas. Ya hay varios programas para poder generar hietogramas. O sea, llevar a cabo el ajuste de la serie de tiempo, hacer análisis de datos dudosos, hacer su respectivo análisis de frecuencia y a partir de análisis de frecuencia generar curvas IDF, generar curvas PDF, generar curvas IDF y sacar los hietogramas. Pueden utilizar el Hidroesta, que es uno de esos programas para sacar los hietogramas. También está el Hidrognomon, que igual funciona.
Luego también está el programa SSH, que también sirve. ¿Qué programas más hay? Mm, bueno, esos son los que yo conozco. Si ustedes conocen otros programas, igual pueden utilizar. ¿Ya? Entonces, ahí tienen esas dos alternativas. Calcular los histogramas directamente mediante el programa o, en todo caso, hacerlo mediante una planilla en Excel. Entonces, una vez que ustedes ya tengan los histogramas, aquí están mis histogramas. Estos histogramas de acá, por si acaso, ya, yo los he elaborado en el programa SSH, ya, es del SSH. Y aquí yo me da una duración de 3 horas. De la planilla, esto de aquí, de esta planilla ya que les he mostrado, no es del ejemplo que les estoy dando que vamos a hacer, no, este es de otro, es de, esto es de otra zona, ¿ya? Por eso, aquí lo que está en el ejemplo ya son histogramas generados con el SSH. Ya aquí yo tengo para cada una de las estaciones que van a trabajar en mi zona de estudio. Tengo la estación de Templo, la estación de Sujani, la de Simingani, la de Cuatro Esquinas, la de la Cumbre y la de Escalerani. Acá yo solamente estoy mostrando ya o estoy trabajando con el hietograma de un periodo de torno de 50 años. Ya ustedes tienen que trabajar igualmente con el de 20 y con el de 100. Entonces acá, bueno, aquí si observan todo lo que está con puntos verdes son las estaciones. Entonces, lo que he hecho en el ArcGIS simplemente es hacer polígonos de Thyssen, con el cual puedo definir ya qué superficie de la cuenca, ya la estación respectiva aporta sus precipitaciones. ¿Y por qué requiero eso? Porque cuando nosotros metamos los datos de las precipitaciones al GHMS, necesitamos definir qué porcentaje de superficie va a aportar cada una de las estaciones, ya sus lluvias a cada respectiva su cuenca. Pues aquí yo tengo acá para cada su cuenca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque son 8 subcuencas, ya qué estación aporta sus lluvias y qué porcentaje de la superficie aporta sus lluvias. O sea, esto más requiero. Por eso aquí he hecho mi respectivo polígono de Thyssen. Aquí está, se observa. Bueno, finalmente requiero de dato para hacer el tránsito de onda. Vamos a utilizar el método de masking and catch, ya que va a requerir de parámetros hidráulicos para poder llevar a cabo dicha laminación. Acá, ¿qué voy a requerir? Primero voy a necesitar los largos o las longitudes de los ríos, la pendiente que presenta cada uno de estos ríos, el número de Manning y su respectivo ancho. Esto es para hacer el tránsito a través del cauce. Y para hacer el tránsito a través del reservorio, ¿qué voy a requerir? Voy a requerir las alturas de agua que van a descargarse por encima del vertedero con respecto al volumen que se va a descargar por encima del vertedero, altura versus volumen. Para determinar este valor del volumen y del caudal, ya primero van a tener que determinar con qué tipo de vertedero van a trabajar. Si van a trabajar con un vertedero de pared delgada, un vertedero de pared gruesa, un vertedero rectangular, un vertedero tipo Krieger, etc. Cada uno de los vertederos presentan una ecuación en específico. Entonces, con esa ecuación, ya dándose valores de distintas alturas, definir ya los respectivos caudales y a partir de los caudales sacar los volúmenes. Entonces, aquí yo tengo ya mi tabla. Todos esos parámetros son los que yo requiero para hacer la modelación hidrológica. Entonces, como ya tengo todo, ya vamos a pasar a lo que es el GHMS. Un momento, por favor. Ahorita volver. ¿Cristiana está apagado?
Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos acá, File, New, y colocamos el nombre del proyecto. Yo lo voy a definir como modelación. Sí. Listo. Acá tengo que colocar donde voy a poner, donde voy a guardar todo, en qué archivo. Acá voy a generar una nueva carpeta que voy a llamar. Listo. Ya. Y selecciono. Creo y ya se ha creado el proyecto donde voy a llevar a cabo todas las, o sea, se va a llevar a cabo todos los cálculos de los procesos hidrológicos necesarios para convertir los datos de entrada, que son las precipitaciones en forma de hidrogramas, en caudales. Entonces, como se mostró en la presentación en PowerPoint, ¿qué es lo primero que se tiene que crear? Es el modelo de la cuenca. Entonces, vamos a componentes y aquí donde dice Basic Model Manager, hacemos clic. Nuevo y aquí creamos el modelo de la cuenca. Voy a colocar como y creo. Recordemos, ¿para qué sirve el modelo de la cuenca? El modelo de la cuenca sirve para hacer la representación esquemática de cada una de las partes que presenta la cuenca, en este caso sus cuencas y sus respectivos cauces, ya mediante iconos hidrológicos, donde en cada uno de estos ya se van a llevar a cabo distintos procesos, como ser infiltración, evaporación, detención, y donde va a convertirse las precipitaciones que nosotros ingresamos en hidrogramas. Y también se van a llevar a cabo las laminaciones de hidrograma o tránsito de onda. Por eso es muy importante tener el modelo de la cuenca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en esta pantalla en blanco, hacer clic derecho y colocar Background Layers. Ya, coloco Add. Y en mi carpeta, cuando ustedes han elaborado bueno, han delimitado la cuenca en ArcGIS, ya han generado dos shapes. Han generado el shape de la cuenca delimitada y también han generado el shape del drenaje. Entonces aquí yo tengo esos dos shapes, el shape de la cuenca y el shape del drenaje. Entonces lo que voy a hacer es agregar al modelo de la cuenca como una imagen de fondo, para que de esa forma me pueda ubicar bien, ¿ya? Y la representación esquemática se pueda hacer de manera correcta. Entonces, eh, hago clic en Cuenca, que es uno de los shapes que se ha creado en el ArcGIS, y coloco seleccionar. Y aquí está. Acá ya nos muestran, este solo es una imagen de fondo, nada más. Ya nos muestran el shape de la cuenca delimitada. Nuevamente vuelvo a Add y a drenaje más. Drenaje. Y selecciono. Y aquí se puede observar el drenaje. A ver, para que sea mejor. No, ni siquiera se ve bien. Ahí ya. Un poco más con eso. Ok, está. Este es. Aquí está el drenaje. Entonces, esto yo solamente estoy haciendo, ya es un trabajo extra, no es necesario llevarlo a cabo para ubicarme mejor y poder hacer la representación esquemática de mejor manera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es representar cada una de estas partes de mi zona de estudio ya mediante iconos hidrológicos. Entonces aquí yo ya tenía etiquetado, es decir, he colocado que esto va a ser la subcuenca 1, esta es la subcuenca 2, esta es la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, de esa forma, acá, este icono subbasing, que sabemos que sirve para representar cada una de las subcuencas. Hago clic y luego hago clic en cada una de estas zonas. Primero este de acá hemos dicho que es la subcuenca 1. Entonces clic, subbasing 1, crear. Luego, este de acá es la subcuenca 2. Acá, subcuenca 2. Subbasing 2. Subcuenca 3. Subbasing 3.
su cuenca 4, su basin 4, su cuenca 5 y 6. Esta es la 5 y esta es la 6. Y finalmente la 7 y la 8. Esta es la 7 y esta es la 8. Listo, ya he representado cada una de las subcuencas. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el icono hidrológico que me va a permitir simular el proceso de la laminación de cada uno de los hidogramas. Entonces, utilizo este de acá, que se llama Rich Correction Tools. Clic y defino dónde se van a llevar a cabo los tránsitos de onda. Acá estoy suponiendo que la cuenca simplemente va a aportar sus aguas a este punto. Luego de este punto, todo este hidrograma que se genera por esta cuenca va a transitar por este cauce. Entonces, como va a haber un tránsito a través de este cauce, acá va a haber una laminación de hidrograma. Listo. El hidrograma laminado va a llegar a ese punto y está convergiendo con esta subcuenca de acá. Entonces, esta subcuenca va a aportar sus aguas a este punto y también va a haber un aporte ya de este cauce de acá. Entonces, una vez que lleguen a este punto y se genere la suma de hidrogramas, ese hidrograma va a venir por este tramo de acá, este tramo intermedio. Y obviamente se va a generar una laminación. Entonces, acá igualmente. Acá, otro Rich. Rich 2. Luego, acá, esta cuenca va a aportar sus aguas hasta este punto. Una vez que venga a este punto, va a venir por este cauce de acá. Entonces, como ya viene por este cauce, se va a generar un tránsito de onda. Entonces, de acá a acá va a haber otro Rich. Finalmente, tanto este cauce como este cauce van a aportar este punto. Se van a sumar los hidogramas que obviamente van a estar laminados y luego van a eh, moverse por este cauce de acá. Entonces aquí igualmente va a haber otra laminación. Entonces acá, otra laminación. Voy a utilizar otro Rich para simular ese tránsito de onda. Listo. ¿Qué icono más nos falta? El icono que nos sirve para sumar hidrogramas y obviamente se los va a colocar en aquellos puntos donde exista una conversión de dos o más cuencas o de dos o más hidrogramas. Entonces, ¿dónde hay? Aquí, este punto de acá, porque va a venir el aporte de la subcuenca 4, de la subcuenca 2 y también del cauce. Entonces, a este punto hay una unión. Luego, ¿dónde hay otro punto? Acá, este punto de acá. ¿Por qué? Recibe el aporte de este cauce y también recibe el aporte de la subcuenca 5 y de este cauce de acá. Entonces, acá, otro unión más. Listo, finalmente, este punto, acá en este punto es donde se va a colocar la presa. Por lo tanto, en este reservorio ya se va a generar una laminación o tránsito de onda. Entonces, nosotros requerimos simular esa laminación. Y para ello utilizamos este icono de acá, ya que es de reservorio, es decir, sirve para simular el reservorio. Entonces, clic y coloco reservorio. Listo. Ya hemos definido cada uno de los iconos hidrológicos para representar cada una de las partes que tiene la cuenca. Entonces, lo único que nos falta es unir. Voy acá a esta flecha, hago clic en su cuenca 1, clic derecho y conectar aguas abajo. Siempre se conecta aguas abajo. Conectar aguas abajo. ¿Y con qué icono se va a conectar? Con el reach. Entonces, conecto. Listo. Ahora, en este punto de acá está la unión. Entonces, ¿qué iconos van a converger en esta unión? Primero, el reach, conectar aguas abajo, porque acá va a recibir sus aguas. Bueno, va a llevar sus aguas a este punto de unión de acá. ¿Qué más? La subcuenca 4 igual, porque sus aguas aportan este punto en común. ¿Y qué más? Y la subcuenca 2 igualmente. Conectar. Listo. Ya se ha conectado. Ahora acá, la subcuenca 3 va a conectarse con el reach, porque sus aguas van a aportar este punto y de aquí va a generarse la respectiva laminación. Listo.
Luego, en este punto, donde está la conversión de dos, bueno, en este caso de dos cauces, ¿cuáles van a unirse a este punto de unión de acá? Primero, Rich, porque va a aportar sus aguas a este punto de acá. Igualmente la subcuenca 4. Cuatro, ¿qué más? Este Rich 2 de acá igualmente va a aportar sus aguas a a esta unión de acá. Pero antes de ello, este Rich tiene que unirse con este punto de unión de acá. ¿Por qué? Porque las aguas van a converger a este punto y luego van a transitar por este cauce intermedio de acá. Entonces, voy a conectar con este Rich de acá. Listo, y este Rich va a aportar esta unión de acá. Entonces, conecto. Listo. Finalmente, la unión de acá va a transitar a través de este cauce, por lo tanto debe unirse y este cauce va a aportar sus aguas al reservorio. De igual forma, tanto esta subcuenca 7 como la subcuenca 8 y la subcuenca 6 aportan sus aguas al reservorio. Entonces aquí ya se ha elaborado o ya se ha llevado a cabo la representación esquemática de la cuenca de Minisicuni. El siguiente paso consiste en ingresar los datos, ya los datos o parámetros con los cuales se van a poder llevar a cabo o se va a poder simular cada uno de los procesos hidrológicos que se van a realizar tanto en cada una de las subcuencas como en los cauces y en el reservorio. Ya en este caso sabemos que esos procesos hidrológicos que nosotros vamos a analizar son las infiltraciones, la conversión de la precipitación neta en caudal y la laminación del litograma en cauces y en el reservorio. Entonces, para hacer eso, ¿qué se realiza? ¿Qué se lleva a cabo? Vamos a parámetros y donde dice Subbasing Area, hacemos clic. Acá, en esta tabla, lo que tenemos que hacer es agregar los datos de las superficies de cada subcuenca. Nosotros ya tenemos esos datos acá. Aquí está. Para cada subcuenca su respectiva área. Entonces, lo único que hacemos es agregarlos. Para la subcuenca 1, 66,098. Aquí está subcuenca 1. 66,098. Para la subcuenca 2, 66,048. No. Su cuenca 2 es 68,048. 68,048. Para su cuenca 3, 56,296. 56,296. Para su cuenca 4, 30,788. Para su cuenca 5, 43,459. La 6, 24,263. La 7, 39,2. Y la 8, que es 16,21. Listo. Ya hemos agregado los datos de las subcuencas, de las superficies para cada subcuenca. Aplicar. Cierro. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? ¿Qué otro parámetro tenemos que agregar? El parámetro que nos va a permitir simular la infiltración o las pérdidas por infiltración. Entonces voy aquí a los y aquí por defecto te da el método de initial and constant. Sin embargo, el que vamos a usar es el método del número de curva, de la SS number curve. Entonces voy a change method, yes, y ¿qué método vamos a utilizar? Es de la SCS. Aquí está. Cambiar. Nuevamente voy a parámetros, a los, y ahora sí, aquí ya se me activa el método de la SCS. Entonces hago clic y aquí nos dice, requerimos de datos, las abstracciones iniciales, el número de curva y la impermeabilidad. De estas tres columnas, la que sí o sí es obligatoria es el número de curva. La abstracción, como les dije, ya el programa te lo calcula ya de manera directa, obviamente a partir del concepto de que la abstracción inicial es igual al 20% de la abstracción máxima. Partimos de
esa ecuación empírica para sacar estas estaciones iniciales. Obviamente puede darse caso de que el resultado obtenido de esta extracción inicial no sea el que se asemeja a la realidad de nuestra zona de estudio. ¿Por qué? Porque partimos de ese concepto de que la extracción inicial es igual al 20% de la máxima. Entonces puede que quizás ese no sea adecuado y acá requeriramos poner las extracciones iniciales calculadas en campo, pero es un dato que no nos interesa. Ya, pero el programa ya te lo calcula de manera manual, de manera automática. Entonces, lo que nosotros vamos a colocar acá es el número de curva. La impermeabilidad igual es otro dato no obligatorio. En caso, pero de que exista algún tipo de macizo rocoso por la zona, entonces ahí sí debemos meter qué porcentaje de impermeabilidad ya tiene cada una de las subcuencas. Entonces, lo que hacemos acá es agregar los números de curva. Yo aquí tengo mi tabla, ¿ya? Donde para cada subcuenca aquí tengo su respectivo número de curva. Para la 1 tiene un número de curva de 85. Para la 2, 80. Para la 3, 83. Eh, para la 4, 78. Para la 5, 81. La 6, 75. Ah, la 7, 79. Y la 8, 77. Aplicamos y listo. Ya se ha agregado los datos del número de curva para simular las pérdidas por infiltración y convertir las histogramas totales en histogramas netos. Ahora, ¿cuál es el otro método? El de transformar, ya que nos sirve para convertir las histogramas en histogramas. Acá está con el método de Clark. Sin embargo, el que yo estoy utilizando es el método de el tiempo de retardo o las time. Entonces tengo que cambiar el método. Cambiar el método. Sí. Y aquí busco el método que es el de la SSS hidrograma unitario. Cambio. A ver. Nuevamente voy a transform y aquí está, ya se me ha activado el método. Entonces hago clic y aquí nos dice que tengo que agregar este parámetro que es el de tiempo de retardo. Yo tengo acá está, el last time, que sabemos que es el 60% del tiempo de concentración. Entonces, acá el last time para la subcuenca 1, 61. Para la subcuenca 2 es 82. Para la 3 es 35. Para la 4 es 32. Para la 5 para la 5 es 50. Para la 6, 69, 5, 56, 69. 7, 29 y 8, 9. Listo. Vamos y cerramos. Ahora, puede darse el caso de que no, a ver, el flujo base, acá este flujo base, como les dije, en la zona que estén estudiando, puede que su cauce siempre va a contar con un caudal que va a permanecer constante a lo largo, a lo largo del año. ¿Ya? Y por lo tanto, al hidrograma que nosotros vamos a calcular, que es netamente de la escorrentía superficial producto de las precipitaciones, ya se le va a tener que sumar ese caudal que permanece constante a lo largo del año. Sí, ya, pero complicarnos, para no complicarnos, ya no vamos a asumir un flujo base. Entonces, acá nos está diciendo que el flujo base tiene el método que se está llevando a cabo, es el de recesión. Ya, nosotros vamos a chain method y acá vamos a colocar que no va a haber ningún tipo de método para el flujo base, que no vamos a tomar en cuenta. Entonces, cambio. Ya, nuevamente voy acá, voy a flujo base y aquí está, ya no tengo eh, el flujo base, o sea, ya no voy a considerar ese proceso de acá. Entonces, finalmente, ¿qué requerimos? El método necesitamos agregar los parámetros para simular el tránsito de onda. Acá está el método de lag, pero nosotros vamos a utilizar el de masking and cache. Entonces voy a cambiar método, sí, y acá utilizo el de masking and cache. Cambiar y listo.
Nuevamente voy a parámetros, tránsito de onda y aquí ya se activa el método. Hago clic y aquí nos está diciendo qué parámetros debemos ingresar. Para no complicarnos la situación, ya obviamente lo mejor, lo ideal es trabajar con un canal trapezoidal porque es el que más se asemeja a la realidad, principalmente cuando nosotros eh, trabajamos con canales naturales, ya lo asemejamos a un canal trapezoidal. Ya, pero porque hay algunos parámetros que debemos agregar, los cuales nosotros no conocemos, vamos a asumir como si fuera, y que se obtienen en capo, ya lo vamos a asumir como si fuera un canal rectangular. Ya toditito. Obviamente, esta forma que estoy mostrando no es el ideal. Obviamente, no hay ningún canal natural que presente una forma rectangular. Siempre se va a asemejar a un trapecio. Entonces, esto solamente es para simplificar el trabajo. Entonces, cuando coloco el rectangular, hay algunos parámetros acá, ¿ya? Eh, que ya no debemos agregar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Primero, la longitud. Acá yo tengo ya mis datos para el tránsito de onda. Al final, aquí está. De onda. Primero, la longitud del tramo. Para el 1, 9552. 1. Para el 2, 1619. Para el 3, 1816. Ajá. Y para el 4, 5774. La pendiente, igual la pendiente del tramo. La pendiente del tramo. La primera es 0.02. ¿Ya? Para la 2 es 0.015. Para la 3, 0.03. Y la 4, 0.012. Los Mannings. No, 0.012. Los Mannings. Aquí está 0.75 para cada tramo. ¿Ya? Y 0.75. Listo, este parámetro de acá no es necesario. Y finalmente el ancho del cauce. Aquí está el ancho, 30 y 25, 57, 34 y 25. Listo. Esto ustedes es tanto el ancho como el largo como la pendiente lo pueden hallar de manera sencilla. Lo único que tienen que hacer es ir a Google Earth, definir cuáles son los cauces en el cual se va a llevar a cabo el tránsito de onda y luego de ello medir así de manera manual con las herramientas que tiene el Google Earth, la longitud, el ancho y obviamente calcular una pendiente. Sabemos que la pendiente es la diferencia de cotas con respecto a la longitud. Entonces no es difícil. Obviamente es un cálculo grosero porque lo estamos haciendo de manera directa en Google Earth, pero sirve. Listo, ya hemos aplicado. A ver, para ver si todos los datos que hemos ingresado están bien, voy a hacer clic en una subcuenca. Aquí, se ve cada una de las características que presenta, el método que se va a utilizar y también los parámetros ingresados. Al hacer clic en la subcuenca, aquí está el área que se ha agregado, el método de pérdidas, que es el número de curva, el método para transformar o para generar hidogramas, está el método de la SCS de hidograma unitario. No considero flujo base, tampoco estoy considerando la retención y la evaporación, entonces está bien. Aquí a la pestaña de los, está agregado el nudo de curva, voy a la pestaña de transformación, aquí está agregado el parámetro que es el tiempo de retardo, entonces está bien lo que he ingresado para las subcuencas. Ahora veamos, hago clic acá y veamos para el tránsito de onda. Voy acá a Reach, el método es el de Mask and Cache, está bien. Aquí no voy a considerar pérdidas. Ya voy a routing y aquí están los datos que me han pedido. Está el método, la longitud del tramo, está la pendiente, el nudo de Manning y el ancho del cauce. Este, como les dije, es un parámetro que no es obligatorio colocar. Y aquí está con qué tipo de sección estamos trabajando. Entonces, los datos que he ingresado están bien.
Es de esta forma en la cual ustedes elaboran el modelo de la cuenca, ¿ya? Entonces ya he determinado el modelo de la cuenca. El siguiente paso consiste en eh, generar el modelo meteorológico e igualmente generar los pluviómetros necesarios, en este caso, para cada una de las estaciones, ya que contienen los datos de los histogramas que nosotros previamente hemos generado. Antes de realizar ya, entonces ya que no tiene ninguna duda, pasemos al modelo meteorológico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es generar los pluviómetros o gauge, ¿ya? En donde nosotros vamos a ingresar los datos de los histogramas que hemos elaborado. Entonces, vamos a componentes, Time Series Data Manager, y acá lo que vamos a generar son los pluviómetros de lluvia, Precipitation Gauge. Entonces, New y coloco. Entonces, acá sabemos que son, si no me equivoco, 6 estaciones. Entonces, vamos estación por estación. Acá. Entonces, la primera es la de templo. Acá. Otro, Sunhani. Acá. La de Shibingani. 4 esquinas. Ya. Otro, la cumbre. Escalerani. Listo. Esas son, esas son las estaciones que nosotros es las estaciones que nosotros hemos generado en el GHMS, ya en cada una de las cuales vamos a meter estos datos de acá, de precipitación, en función del tiempo, o sea, los 100 gramos. Entonces vamos a Time Series Data a Precipitation Gauge y aquí está. Entonces, primero a 4 esquinas. El intervalo de tiempo, acá nos dice cada qué tiempo se tienen los datos de la precipitación. Acá yo lo tengo cada 15 minutos. Entonces, el intervalo de tiempo está bien, cada 15 minutos. Unidades son incrementales, obviamente, no son acumuladas y no son incrementales en pies ni tampoco acumulas en pies. Entonces son en milímetros, estamos trabajando en milímetros, ¿ya? Y son incrementales, no son acumuladas. Aquí se observa, porque para cada tiempo tiene su respectiva altura de precipitación. ¿Ya? Entonces, está bien, aquí está incrementar milímetros. Voy a acá, haciendo clic acá, a este icono de acá, y nos dice ya, entonces acá primero tenemos que definir la duración de la lluvia. La lluvia va a durar 3 horas, aquí se observa, 180 minutos. Entonces voy a iniciar el 1 de enero del 2000 y va a finalizar el mismo día. Voy a iniciar a la medianoche y va a terminar a las 3 de la mañana. Está la duración, 3 horas estoy definiendo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ingresar los datos, ¿ya? De esas precipitaciones. En este caso está para cada 15 minutos y una duración de 3 horas. Entonces,
Para 15 minutos, ¿cuánto es? 2.16. Para media hora, 3.4. Para 45 minutos, 4.75. 2.79. Para 60 minutos, 4.79. Para 60 minutos, 15.29. Luego, para 75.82, 8.2, 2.64, 1.82, 1.58, 1.82, 1.58, 1.39, 1.25, 1.39, 1.25 y finalmente 1.13, 1.03, 1.13 y 1.03. Para ver que si estos datos están ingresados bien, voy a graph o gráfico y aquí se observa. Aquí está. Aquí se grafica directamente el histograma a partir del ingreso de estos datos. ¿Ya? Y más o menos se asemeja. Aquí está. Se observa así. Ya, entonces, así tenemos que ingresar ya para cada estación. ¿Ya? Aquí voy a Scalerani. Lo mismo, en Scalerani está cada 15 minutos. Voy acá, la duración. En este caso, si ustedes van a observar bien acá, para cada una de las estaciones, ¿ya? La duración es de 3 horas. Entonces, acá va a ser 3 horas. Va a durar el mismo día, va a iniciar a la medianoche y va a terminar a las 3 de la mañana. Entonces, acá está Scalerani. Vamos a donde está Scalerani. Scalerani y ingresamos los datos. 2.09, 3.3, 4.65, 15.82, 4.65, 15.82 o 14.82. 14.82. ¿Ya? 7.94, 2.56, 7.94, 2.56, 1.77, 1.53, 1.77, 1.53, 1.35, 1.21, 1.35, 1.21 y 1.09, 1.09 y acá 1. Listo. Hemos ingresado esos datos, acá está. Lo mismo hacemos con Cumbre, series, time window. Aquí sabemos que es la duración de 3 horas. Ya, vamos donde está Cumbre. Aquí está. Entonces, 3.98, 6.28, 3.98, 6.28, 86, 0.86, 28.25, 28.25, 15.14, 487, 3.37, 292, 2.57, 2.3, 2.08, 2.3, 2.08 y finalmente 1.9. 1.9. Vemos el gráfico, aquí está. Ahora para Shibingani nuevamente, esta es la parte. Ahorita yo lo estoy colocando de manera manual, ¿ya? Pero si ustedes, ya, o sea, estoy colocando de manera manual porque estos estados que tengo acá directamente son, o sea, he sacado una captura de pantalla y lo he pegado en el Word, ¿ya? Pero para que no esté metiendo de uno por uno los datos, ¿ya? Y si tiene estos datos en el Excel, lo único que van a hacer es seleccionar los datos, clic derecho, copiar, van acá tablas, tan, acá pan, clic derecho, pegar. Y todos los datos directamente se van a ingresar. ¿Ya?
Yo aquí estoy haciendo de manera manual porque pucha, no sé dónde está mi Excel de esos datos. Tendría, he buscado, no he encontrado. Entonces, de las capturas de pantalla directamente estoy mostrando. Entonces voy acá a Sibingani. Sibingani. Ya, aquí está 2.1, 3.31, 2.1, 3.31, 4.67, 4.69, 4.67, 14.69, 7.98, 2.57, 7.98, 2.57, 1.77, 1.54, 1.77, 1.54, 1.78, 1.21, ya, y 1.1 y 1. Listo. Esta Simingani ahora es un Hani. Nuevamente la duración es de 3 horas, intervalos cada 15 minutos y ingresar los datos. Es un Hani. Aquí está. Listo. 1.69, 1.66, 75, 11.98, 42, 207, 1.43, 1.24, 1.09, 0.98, 0.88 y 0.81. Listo. Gráfico, ya está. Y finalmente tempo. Nuevamente duraciones de 3 horas. Intervalo cada 15 minutos. Áreas incrementales, no acumuladas. Y aquí está. Templo. Aquí está. 2.16, 3.4. 79, 15, 29. 2, 2.04. 64. 82, 1.58. 1.25. Y finalmente 1.13, 1.03. Listo. Acá, esto acá confundido. Nuevamente. Aquí está. Nuevamente tengo que corregir esto. 252, 397. 6, 17.85. 957, 308. 13, 1.84. 1.45. Y 1.82. Listo. Ya está. Entonces ya hemos agregado todos los datos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que estos pluvímetros de precipitación de cada una de estas estaciones, ya, ingresarlas a cada una de estas subcuencas, ya, es decir, que simule que se va a precipitar sobre cada una de estas subcuencas. Tenemos que hacer eso. Entonces, para poder ingresar estos datos a cada una de estas subcuencas, ya, nosotros debemos de crear el modelo meteorológico. Creamos un modelo meteorológico y listo.
Obviamente, como ustedes van a trabajar con 3 periodos de retorno, ya van a tener que meter los datos 3 veces, o sea, para 4 esquinas van a tener que utilizar 3, porque porque van a tener que tener tablas para cada periodo de retorno. Este es para 50, tienen que agregar también para 20 y para 100 años. Entonces aquí van a tener más precipitaciones gauge. Y obviamente el modelo meteorológico que van a utilizar igualmente van a ser 3, cada uno para su respectivo periodo de retorno. Entonces aquí yo solamente estoy trabajando con un periodo de retorno, entonces voy a trabajar con un solo modelo meteorológico. El modelo meteorológico. ¿Qué tipo de precipitación? Voy a utilizar las precipitaciones por pesos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos trabajando con más de una estación y cada una de esas estaciones aporta sus precipitaciones a una determinada superficie de cada subcuenca. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa ponderación. ¿Ya? Acá en Replace Machine voy a colocar Set to Default porque en muchos laptops, ¿ya? Si trabajamos con Abort Compute, ya no va a dar. ¿Ya? Es un error que tiene el mismo GHMS. Entonces, para evitar que exista un error así lógico, que a pesar de que se ingresen los datos de manera correcta, colocamos Set to Default. Ya, esto lo demás mantenemos. Lo único que he hecho es cambiar precipitación por gauge weights. Y acá vamos a precipitación, vamos a basis. Acá nos está diciendo el el modelo meteorológico lo vamos a incluir a cada una de las subcuencas del modelo de la cuenca Mississippi, sí, porque aquí vamos a ingresar los datos de las precipitaciones. Listo, ya hemos colocado que sí y aparecen ya estos iconos de acá. Entonces, vamos a la subcuenca 1, gauge weights. Entonces, primero nos dice, a esta subcuenca 1, ¿qué estaciones van a aportar sus precipitaciones? Nosotros, a partir de polígonos de Thyssen, hemos definido esto. Aquí está, acá. Nos dice que de la subcuenca 1, ya el aporte, las estaciones que aportan son la de Scalerani y la de Cuatro Esquinas. Entonces, vamos acá, Scalerani y Cuatro Esquinas. Sí. Listo. Y vamos a, luego de que seleccionar cuáles son los pluviómetros que van a aportar, vamos a el peso de o la superficie que va a aportar cada una de las estaciones. Acá en weight voy a colocar 1,0, siempre por defecto. Entonces acá, en Cuatro Esquinas, ¿cuánto es el porcentaje que va a aportar? Cuatro Esquinas es de 80%. Entonces 0,8. Y Scalerani obviamente es el restante, 20. Listo, agregado. Entonces vamos a su cuenca 2. Primero, ¿qué estaciones van a aportar sus precipitaciones? La de Scalerani, la de Cuatro Esquinas y la de Sunjani. Scalerani, Cuatro Esquinas. Listo. Voy acá. Nuevamente 1, 0, 1, 0, 0. Esquinas. Eh, si no me equivoco, a ver, ¿cuántas esquinas existe? 75%. Cuenca 3. ¿Cuáles son las estaciones que aportan? Es la de Templo y la de Sunjani. Entonces voy a Templo y la de Sunjani, el 5%, y la de Templo es el 95%. Listo, y ahora vamos a la subcuenca 4. Subcuenca 4. Hasta la de Sibingani, la de Cuatro Esquinas y la de Sunjani. Entonces, Sibingani, Cuatro Esquinas y la de Sunjani. Listo, acá nuevamente 1, 0, 0. Y a ver, Cuatro Esquinas, ¿cuánto aporta? Cuatro Esquinas, 45. Su cuenca 4, Cuatro Esquinas aporta 45%. Entonces 0,45. Sibingani, 42%. Acá me he olvidado uno más. Nuevamente voy acá. Me falta la de que está la de Sibingani, me falta la de Scalerani, 3%. Entonces, acá Scalerani, sí, listo. Acá 0. Scalerani, ¿cuánto es? 3%.
0.03. Shibingani 42%. 4 esquinas 45 y Sunhani 10. Listo. Ahora vamos a la su cuenca 5. La su cuenca 5 de templo y la de Sunhani. Entonces voy acá, templo, no, sí, templo sí y Sunhani sí. Está. Entonces el de 1, 0. Ya el de Sunhani es 75% y el de tiempo es el 25%. Ya está. Voy a la subcuenca 6. Sí, está bien. La 6 solamente Sibingani, entonces 100%. Voy acá, Sibingani, sí, acá 1 y 1 porque es 100%. Luego a la subcuenca 7, acá, ah, no estoy confundiendo. La subcuenca 6, perdón. Perdón. La 6 es Sibingani Sunhani. Perdón. La 6 es Sibingani y Sunhani. Acá he confundido. 1-0. La de Shibingani en la 6 es de 85% y la de Sunhani 15%. Entonces 85% y 15%. Ahora aquí en la 7 sí solamente es la de Sunhani. Sí, y acá 100%. Finalmente la 8 es la de Shibingani y también Sunhani nuevamente. Shibingani y la de Sunhani. Shibingani es el 93% y la de Sunhani es el 7%. Ya está. Entonces ya hemos definido qué porcentaje de superficie de cada subcuenca, cada una de las estaciones va a aportar sus precipitaciones, ¿ya? Y qué estaciones van a aportar a cada una de sus cuencas. Entonces, ya tenemos esto, ya hemos generado el modelo de la cuenca. Entonces, finalmente lo único que nos falta es generar el modelo, el control de especificaciones, con el cual nosotros definimos cuánto va a ser la duración de la simulación, es decir, cuánto va a ser el tiempo en el cual se van a llevar a cabo cada uno de los cálculos que nosotros requerimos para obtener los hidogramas y bajo qué intervalo de tiempo ya vamos a tener los resultados. En este caso, si yo quiero que mis resultados o los hidogramas generados sean cada 15 minutos, entonces mantenemos con 15 minutos. Si quiero que sea cada 20, 20, así sucesivamente. Entonces, empezamos el inicio de la simulación. El inicio de la simulación va a ser el mismo al inicio de las lluvias. En este caso va a ser el 1 de enero del año 2000. ¿Ya? ¿A qué hora inicia? Va a ser lo mismo del inicio de las lluvias, a medianoche. Pero la finalización, como les dije, cuando les expliqué en el PowerPoint, el tiempo de simulación tiene que ser mayor al tiempo de la duración de las lluvias. ¿Por qué? Porque el caudal que se genera, ¿ya? Tiene que recorrer todavía un determinado tramo hasta llegar al punto de análisis. Y por lo tanto, no significa que una vez que termina la lluvia, ya directamente el caudal va a llegar al punto que nosotros estamos estudiando, no, sino que va a tardar todavía en poder recorrer un determinado tramo hasta llegar al punto de análisis. Entonces, nosotros tenemos que alargar el tiempo de simulación, tiene que ser muchísimo mayor a la finalización de la lluvia. Entonces, yo voy a suponer que esta suposición puede que a la primera no me salga, pero vamos a intentar. Ya, voy a hacer que igual termine ese mismo día, pero en este caso no va a terminar a las 3 de la tarde la simulación, sino que va a terminar a las 6 de la tarde. A las 3 de la mañana, sino va a terminar a las 6 de la tarde. Listo. Ahora, ¿ya está todo? No, falta todavía ingresar un dato más, que son los datos del reservorio, porque acá es donde nosotros vamos a llevar a cabo el tránsito del litograma ya a través del espejo de agua que presenta la presa de acá. Entonces, vamos a reservoir. El método, ¿qué método nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método de salida
mediante estructuras. Vamos a utilizar estructuras, porque en este caso estamos suponiendo de que el exceso de caudal que se va a tener en el hidrograma, en el reservorio, ya se va a descargar mediante un vertedero de excedencias. Por eso nosotros estamos utilizando estructuras. ¿Cuál es el método? Vamos a utilizar el método de elevación volumen, ¿ya? Es decir, elevación almacenamiento. Pues esto es el método de almacenamiento. Y acá la condición inicial es que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Esto mantenemos. Acá nos está diciendo qué estructuras nosotros vamos a utilizar. No vamos a considerar tomas de fondo, ¿ya? Vamos a suponer que nuestra toma de fondo se ha habido obstruida por el sedimento existente en la parte inferior. Por lo tanto, no vamos a poder descargar el agua ya mediante una toma de fondo. En este caso, lo que vamos a hacer es diseñar un vertedero de excedencias que es un poco sobredimensionado, porque solo vamos a considerar que la descarga del exceso de agua se va a producir ya mediante el vertedero de excedencias. Entonces, no consideramos tomas de fondo. Spillways, ¿que es el vertedero de excedencias? Sí, solamente un vertedero de excedencias. Al agregar este vertedero de excedencias, ya me aparece esta carpeta de acá, Spillway. Listo. No vamos a considerar tampoco bombeo, ¿ya? Acá hay otras opciones donde nosotros, a la par de que vamos a descargar mediante un vertedero de excedencias el agua, ya podemos considerar también la rotura de la presa o también la evaporación o también o igualmente la infiltración. Pero como estamos trabajando con duraciones de lluvia muy cortos, ya, y por lo tanto las excedencias que van a llegar al reservorio van a ser relativamente rápidas, ya la evaporación y la infiltración son irrelevantes. La rotura de la presa tampoco vamos a considerar. Entonces ya hemos definido qué método vamos a tener de almacenamiento se va a utilizar, qué estructura vamos a considerar para llevar a cabo la descarga del agua, ¿ya? Y la condición inicial, ya que en este caso el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces, una vez de ello, lo que vamos a hacer es ir a componentes y vamos a Pirate Data Manager. Ya buscamos Elevation Storage, ya que es elevación volumen, click, new y table. ¿Y por qué hemos agregado o por qué hemos agregado esta opción? ¿Ya? Porque nos aparece este documento donde en esta parte es en el cual vamos a agregar los datos de elevación volumen, que nos sirve para hacer la laminación del hidrograma, que es estos datos de acá, elevación, volumen. Esto de acá es el caudal, ya que sale por el vertedero. Este de acá representa el nivel cero, es decir, exactamente donde está el punto máximo del vertedero, y estos de acá representan las alturas por encima del vertedero al descargarse el agua. En este caso estamos asumiendo que la altura máxima en la cual va a llegar el agua descargada es de 6 metros, y acá nos está dando los volúmenes de descarga para cada una de las alturas. A ver, acá yo estoy asumiendo que el vertedero que voy a utilizar, el vertedero de excedencias, es un vertedero rectangular de pared ancha, y por lo tanto la ecuación que tiene este vertedero es esta de acá. 2.1 multiplicada por la longitud del vertedero por la altura que va a estar por encima del vertedero, es decir, la altura de descarga elevado a las 3 medios. Ya, entonces es esta de acá que estoy asumiendo, esa ecuación. Mediante esa ecuación he determinado los volúmenes y los caudales. Entonces, 6. Acá los volúmenes están por 1000 metros cúbicos. Es decir, si yo agrego acá 1, ese 1 lo va a multiplicar por 1000 y por lo tanto aquí va a ser el valor real 1000. Ya entonces aquí tienen que asumir valores ya los cuales se van a multiplicar por 1000 metros cúbicos. Entonces, esto de acá es por 1000 metros cúbicos. Es decir, aquí lo vamos a multiplicar por 1000. Este 3630 se va a multiplicar por 1000. Entonces, eso es lo que va a ser el programa acá. Por eso dice por 1000.
Entonces, para la altura del cero, obviamente va a ser cero. Para 1 metro, 3630. Para 2 metros, 7320. Para 3 metros, 627,36. Para 4 metros, 880. 5, 18.750. Y 6, 2680. Listo, veamos el gráfico. Bueno, acá, esperen un momento, acá debió confundir algo. Acá, acá, me confundí. Ajá, acá está mal esto, nuevamente. Ajá, 3.670, ajá, sí, aquí es 11.070. Listo. 11.070, 14.880, 18.750, ya está. No sé gráfico, no. A ver, 360, 7.320, 1.070. Ya, 14.880, 18.750 y 22.680. Ahora sí, ya está. Este es. Acá me está saliendo una línea recta. ¿Ya? Lo ideal es que te salga una curva, pero me sale una línea recta porque acá directamente estoy asumiendo, no estoy asumiendo valores para cada metro. Si para que te salga una curva tienen que ser valores más específicos, es decir, trabajar con 1.2, 1.4, 1.5, o sea, más detallado tiene que estar acá. Ya esto ya es un poco más general, por eso me está haciendo una línea recta. Pero si trabajara con datos más detallados, esto tendría que ser una curva. Listo, ya vamos a ingresar esos datos. Entonces, una vez ingresados los datos, nuevamente voy al reservorio y acá donde dice la función elevación volumen, ya coloco tabla 1, es decir, la tabla que acá yo he generado. Voy acá y aquí está tabla 1, voy a la tabla, aquí están los datos que he ingresado y el gráfico. Aplicar. Listo, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Spillways acá y ingresar los datos que nosotros vamos a considerar para el vertedero de excedencias. La elevación. Como acá la altura versus volumen estamos asumiendo desde el nivel cero, es decir, desde el nivel donde se encuentra la corona del vertedero de excedencias y a partir de ello, recién en que está la altura de agua de descarga, ¿ya? Entonces, nuestra altura igual va a ser cero, porque estamos iniciando con cero. La longitud, en este caso, ustedes tienen que asumirse, ¿ya? Aquí sí vamos a tener que iterar. ¿Por qué? Uh, Esta es la ecuación del vertedero de pared ancha. Este L de acá representa el ancho del vertedero, ¿ya? Ese ancho nosotros no lo sabemos, no tenemos de edad, no conocemos ese dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumirnos ya, o vamos a partir de un ancho de vertedero. Vamos a partir, digamos, con 20 o con 30. Y una vez partiendo ese ancho de vertedero, eh, llevando a hidrológica, vamos a obtener un caudal. Y ese caudal ya lo vamos a reemplazar en esta ecuación de acá, ¿ya? Donde vamos a tener caudal, vamos a tener ese ancho que estamos asumiendo, y con esos dos datos vamos a sacar esta altura de acá, que es la altura que va a estar por encima del vertedero, la altura real, ¿ya? Y es la altura de máximas excedencias. Si esa altura que nos sale es 4 o 5 metros, que es demasiado, entonces vamos a tener que aumentar este ancho de vertedero, ¿ya? Y obviamente vamos a tener que hacer nuevamente la simulación respectiva. O sea, tenemos que aumentar ese ancho de vertedero hasta que se reduzca, para que se reduzca hasta que tengamos una altura de máximas excedencias coherente, es decir, más o menos 0,5, a lo máximo 1 metro, 1,5. ¿Ya? O 1,7 en este caso. Pero si ya estamos obteniendo 3, 4, 5, entonces tenemos que aumentar ese ancho de vertedero. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, acá yo voy a asumir un valor cualquiera. Puede que a la primera no me salga y voy a tener que nuevamente aumentar ese valor.
para que de esa forma, cuando nosotros apliquemos en la ecuación del vertedero, eh, acá, ¿ya? Y con el caudal que hemos determinado en la moderación, saqué una altura de máximas y excelencias coherente. Entonces acá voy a asumir 30, un coeficiente de descarga, voy a asumir un coeficiente de descarga de 2. Gates, no voy a asumir ningún gate. Entonces ya está. Ya está. Entonces ya he agregado todos los datos, todo lo que requiero. Entonces lo único que hago es generar una corrida. Voy a compute, crear corrida o crear simulación, simulation run. Ya el nombre se va a llamar como corrida 1, next. ¿Qué modelo de la cuenca voy a utilizar? El modelo de Michikuni. ¿Qué modelo meteorológico voy a utilizar? Voy a utilizar el modelo meteorológico 1, que representa el periodo de torno de 50 años. Voy a utilizar control de especificaciones definida como control 1. Listo. Ya he generado la corrida. Entonces lo único que tengo que hacer es así, llevar a cabo la simulación. Y por eso utilizo acá, compute current run. Y hago correr. Listo. Ha corrido el programa. Ha corrido. Entonces lo único ahora que se tiene que hacer es observar los resultados. El resultado que a mí me interesa es el de acá, el que está en el reservorio. Pero sin embargo, veamos para los demás iconos de las cuencas. Vamos a su Basic 3. Primero, el resultado gráfico. Aquí está. Este es el hidograma que se generó. Este de acá. Lo que está en rojo ya es el hidograma ya que se ha perdido. Este es el dietograma que nosotros hemos ingresado. De todo este dietograma ingresado, lo que se pierde por infiltración es lo que está en rojo. Todo esto se ha perdido por infiltración. Y lo que está en azul ya es lo que se está convirtiendo en escorrentía directa o superficial. Y esa escorrentía superficial nosotros lo hemos convertido en un hidograma. Aquí está. Veamos en unión. Esta unión de acá. Bueno, primero, eso hemos visto el resultado gráfico. Ahora veamos el resultado mediante tablas. Aquí está la de tablas. Eh, Acá nos está dando el caudal pico, es decir, el máximo, ¿verdad?, del hidrograma, que nos dice que para esta cuenca es de 71.7 metros cúbicos por segundo. Nos está diciendo en qué tiempo va a llegar ese caudal pico exactamente a este punto de acá, es decir, el punto de análisis, el punto donde va a descargar este cauce, que nos... a ver, Max. Ya que nos dice que va a ser a las 1:45 de la mañana, y el volumen que va a presentar el hidrograma. ¿Cuánto es el volumen? 7.9. Ya, uy. Acá igual podemos, aquí está, aquí está la tabla más resumida, aquí está el caudal pico, 71.7, el volumen precipitado, el volumen perdido, aquí de lo que se ha precipitado 35 milímetros, lo que se ha perdido es 27,1, el excedente que se va a convertir en escorrentía directa 7.9, el flujo base obviamente aquí es 0, aquí el tiempo en el cual se genera el pico, en el punto de descarga, acá, 1:45. Eso se va a tener para cada una de las subcuencas. Aquí lo mismo, para la subcuenca 5, aquí está el hidrograma, su tabla resumen. Y aquí tenemos esto de acá, ¿ya? Esta tabla nos da los valores del hidrograma para cada intervalo de tiempo. Esto ya es un poco, esto es de manera cuantitativa. Aquí hemos visto de manera gráfica, esto es de manera cuantitativa. Para cada intervalo de tiempo nos está dando cuánto se ha perdido, cuánto es la precipitación, el exceso, o sea, la precipitación neta, y acá el hidrograma que se tiene, el hidrograma, ¿ya? Entonces aquí tenemos eso. Acá vamos a ver ahora el tránsito de onda para los cauces. Vamos acá y aquí está, se observa. Este es el hidrograma generado que se ha aportado. O sea, que ha aportado esta cuenca. Pero, y este de acá, lo que está en líneas continuas, es eh, mm, lo que se ha laminado. Es decir, casi no ha habido un cambio grande. Si bien el caudal pico se ha laminado un poco, el caudal pico se ha reducido un poco, o sea, se ha achatado, ya ha sido muy poco.
¿ya? Y también se ha aumentado el retado en el hidograma, porque acá si observan, de lo que era 1,45, un poco más ese tiempo en que se lleva a cabo esto. ¿Ya? Generalmente en los cauces de montaña, ¿ya? Donde las pendientes son altas, el tránsito del hidograma es casi irrelevante. Y eso es debido, como les dije, al factor de la pendiente. Como la pendiente es alta, ya el tiempo que va a estar, la velocidad que va a presentar el flujo y así también como el tiempo de contacto que van a tener las partículas de agua con los diámetros de los granos que se encuentran a lo largo del cauce va a ser menor, ¿ya? Entonces el efecto de la fricción se va a reducir y por lo tanto, como va a haber menos fricción, ya el retardo y también la reducción del caudal pico, ya no va a ser muy importante. Acá podemos ver, aquí está, este es el caudal pico, 71,7, y esto es el caudal pico una vez que se genera el tránsito de onda, ¿ya? Es decir, de los 71,7 ya al punto de salida, de descarga, va a llegar con 67,7. O sea, aquí ha habido una reducción, pero no es tan importante. Ha habido una reducción de 3 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y acá obviamente el tiempo también se retarda. Nosotros dijimos que empezaba a la 1,45, pero ahora debido a esa laminación, ya termina ahora llega a las 2:15. O sea, aquí ya media hora más se tarda en llegar. ¿Ya? O sea, de llegar de acá a acá. Entonces eso es, acá se observa, vamos junction más, donde está la unión de dos hidogramas, vamos acá y está, lo que está en líneas continuas, en líneas segmentadas, ya son los hidogramas que llegan a este punto de acá, a esta unión. En este caso es el hidograma de este cauce, el hidograma de la subcuenca 2 y de la subcuenca 4. Esto es de acá. Y lo que está en línea continua es el hidograma total, es decir, la sumatoria de estos tres hidogramas es este hidograma de acá. Esta. Ya, eso es donde se tiene junction. Obviamente aquí están los datos. Acá está el caudal que total en este punto, a qué hora llega y el volumen. Ya, pero lo que a nosotros nos interesa es esto, el reservorio. Primero, el resultado gráfico. Lo que está en línea continua, en línea segmentada, es el caudal antes de ingresar al reservorio. Es el hidograma antes de ingresar al reservorio. O sea, este hidograma, ya este hidograma o esta crecida, ya, se comportaba de esta forma justo antes de que lleguemos al espejo de agua del reservorio. Una vez que el agua llega a ese espejo de agua, se genera la laminación, ¿ya? Y a producto de esa laminación, donde el agua se va a distribuir a lo largo de toda esa superficie y por lo tanto va a haber un amortiguamiento de esta crecida, se va a observar que el caudal pico se reduce en gran medida y también el tiempo de retardo es muchísimo mayor, o el tiempo de llegada del hidrograma del caudal pico es muchísimo mayor, es decir, hay un gran retardo y también hay una gran reducción del pico. Esto es lo que se genera, este es el tránsito de hidograma. Acá si ustedes observan, el tiempo de simulación que he asumido no es el suficiente, porque a las 6 de la tarde aún así sigue generándose el hidograma, o sea, sigue yendo el hidograma a través del espejo de agua. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es aumentar ese tiempo de simulación para que de esa forma se genere el hidograma en su totalidad. Ya, pero aquí se observa, este es el fenómeno del tránsito de hidograma. Este es el caudal de entrada, el hidograma de entrada a el reservorio y este es el hidograma de salida del reservorio. Aquí se observa un gran amortiguamiento de hidograma, ¿ya? Debido a que se distribuye a lo largo de todo el espejo de agua. Entonces, este es el resultado gráfico. Lo que nos interesa es nosotros es el resultado cuantitativo. Aquí está. Ha ingresado 450 metros cúbicos por segundo, pero producto del amortiguamiento que se tiene en el espejo de agua,
ha salido solamente 55.3. O sea, hay una gran diferencia. Y obviamente esto es muy importante porque al momento de que nosotros diseñamos algún tipo de estructura hidráulica, ya, el caudal pico nos va a definir el tamaño que va a tener la estructura, las dimensiones del mismo. Y si nosotros utilizamos como 450, va a ser un sobredimensionamiento enorme. Y por lo tanto, los costos que nosotros vamos a necesitar se van a disparar. Entonces, para que no exista eso y se gaste harto dinero, y tenemos que simular este tránsito de hidrograma, obviamente en el reservorio, porque sí o sí va a haber, ¿ya? Y se observa que va a estar con 55.3, por lo tanto, eh, las dimensiones de la estructura que nosotros requerimos van a ser menores y obviamente los costos se van a reducir. Y aquí también se observa el pico. El pico al inicio, o sea, al ingresar al reservorio era a las 2:45, pero producto de todo ese tránsito que se genera acá o esa laminación, a las 5:30 recién llega el pico. Entonces es muy importante considerar. Entonces, el dato que nosotros requerimos es este de acá, el pico de descarga. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el pico de descarga, vamos acá y reemplazamos en esta ecuación. Bueno, esta ecuación es para un vertedero rectangular de pared ancha. Ojo, si ustedes utilizan otro tipo de vertedero de excelencias, entonces le de vertedero es 30 metros. El caudal pico hemos definido acá que es 55.3. Entonces, reemplazando esta ecuación y despejando la altura, sacamos esta altura de acá, que es la altura de máximas excedencias, que es el que nosotros requerimos. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí lo único que sí me falta corregir, como les dije, es aumentar el tiempo de simulación. Porque si ustedes ven acá, el hidrograma que se ha generado está incompleto. Aquí falta. Entonces voy a tener que aumentar esto. Quizás hasta las 10 de la noche o quizás hasta la medianoche o incluso hasta el siguiente día. Ya, entonces, eso es todo. O sea, tenemos el pico, ese pico reemplazamos en la ecuación, tenemos la longitud que hemos asumido y sacamos la altura de máximas excedencias. Si esa altura de máximas excedencias es demasiado grande, 5 metros, 4 metros, 3 metros, incluso 2 metros, entonces tenemos que aumentar el ancho del vertedero. Aumentamos el ancho del vertedero, entonces al aumentar, nuevamente tengo que ir aquí a Speedway y en Length aumentar ese ancho, hacer nuevamente la corrida y ver cuánto es el pico de descarga. Saco un nuevo pico de descarga, nuevamente voy a esta ecuación, reemplazo y saco otra altura. Y si esa altura ya es suficiente, ya es coherente, entonces con eso ya sacamos la altura de máximas excedencias. Entonces, eso es todo a lo que se refiere a la modelación hidrológica. Entonces, una vez que ya hemos llevado a cabo la modelación hidrológica, el siguiente paso consiste en realizar el cálculo de la altura de la presa. La altura de la presa es la suma de tres alturas más un borde libre. Es la altura de volumen muerto más la altura de volumen útil, que es la altura de la demanda de agua potable y la altura que es el volumen de la demanda de agua potable y de la demanda de riego, y más las alturas de máximas excedencias, que nosotros hemos realizado a partir de una modelación hidrológica, ya para eventos extremos. Y finalmente, un borde libre, donde en este borde libre tenemos que tomar en cuenta distintos efectos, como en este caso el efecto de las olas, el efecto del sismo y el asentamiento que se va a generar en la misma presa. En este caso, solamente para sacar el borde libre, vamos a considerar el efecto de las olas. Está ya. Obviamente, la altura de volumen útil es considerando un año, ¿ya? Un año, o sea, la demanda tanto de riegos como de agua potable para un año. Eh, la altura de máximas crecidas o de máximas excedencias, en este caso por encima del vertedero, nosotros ya lo hemos calculado ya a partir de una modelación ideológica de eventos extremos por un periodo de 20 a 56 años utilizando GHMS. Aquí está. Y obviamente utilizando esta ecuación. Acá se observa la modelación, en este caso es para otra zona. Aquí está. Acá se ha generado la laminación respectiva. Y
y nos generan de datos el pico de descarga, la longitud de vertedero que hemos asumido y finalmente aplicamos la ecuación. En este caso estamos asumiendo un vertedero rectangular de pared ancha y esta ecuación, y por lo tanto utilizamos esta ecuación de acá, sacamos la altura de máximas excedencias. Listo, ya tenemos la altura de máximas excedencias. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la altura de volumen útil y la altura de volumen muerto. Ya, para determinar estas alturas tanto de volumen útil como de volumen muerto, nosotros requerimos de curvas isométricas. En este caso, las curvas isométricas del espejo de agua. Las curvas isométricas nos sirve para definir la capacidad de almacenamiento que presenta el vaso, ya en el cual se va a llenar todo el agua, la capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos calculado el volumen útil, ya que tenemos los datos de los volúmenes de las demandas de agua potable, las demandas de riego, ya podemos sacar estas alturas. Ya la altura de volumen muerto, ya ustedes deben asumir qué método van a utilizar para calcularla. ¿Ya? Hay varios métodos para calcular el volumen muerto, ya que va a depender según los parámetros que ustedes van a utilizar. ¿Ya? Entonces, ustedes deben definir qué método van a utilizar para calcular este volumen muerto. Esto deben buscar, deben investigar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sacamos la curva isométrica. La curva isométrica que nosotros requerimos es altura versus volumen. Como les dije, la altura isométrica es la relación altura versus volumen con el cual nosotros podemos definir la capacidad de almacenamiento que tiene toda aquella zona sobre el cual se va a almacenar o en el cual se va a encontrar el espejo de agua. Ya estas curvas que establecen la relación altura versus volumen con el cual determinamos la capacidad de almacenamiento que presenta la presa. Aquí está la curva isométrica, aquí está la cota y aquí están los volúmenes. Ya tenemos la zona de envase. Obviamente, ustedes cuando sacan las curvas isométricas tienen que ser 3. ¿Por qué? Porque van a definir 3 ejes. El ingeniero esto ya les ha indicado. Ustedes van a asumir 3 ejes, es decir, 3 posibles posiciones en los cuales se va a ubicar la presa en el cuello de botella. Obviamente, del eje de la presa se va a generar una distinta curva isométrica. Entonces, nosotros tenemos que definir 3 ejes, donde para cada eje vamos a sacar una respectiva curva isométrica. Acá tengo mi tabla para definir las curvas isométricas y aquí están las gráficas. Tengo la primera alternativa, la segunda alternativa y la tercera alternativa. Esto es para cada eje. Eje 1, eje 2, eje 3. Para cada eje he sacado su respectiva curva isométrica. Bueno, sabemos que es la relación altura-volumen con el cual nosotros podemos definir la capacidad de almacenamiento que presenta nuestra presa. Entonces, tenemos estos 3. Y de esas 3 alternativas escogimos la curva más óptima. ¿Y cuál es la más óptima? La que con menor altura almacene la mayor cantidad de volumen. Esa es la curva isométrica más óptima. Y por lo tanto, esa es la mejor ubicación que va a tener nuestra presa. Entonces, generamos 3 presas para 3 posibles posiciones de la presa. Generamos 3 curvas isométricas para 3 posibles posiciones de la presa y escogemos la más óptima. ¿Y cuál es la más óptima? La que con menor altura almacene una mayor cantidad de volumen. Ya estas curvas isométricas ustedes lo pueden determinar por distintos tipos de software. Pueden utilizar el Civil 3D, pueden utilizar el mismo ArcGIS, ¿ya? Pueden utilizar el QGIS o cualquier otro software que ustedes conozcan. Ya generamos las curvas isométricas, definimos la curva más óptima, entonces el siguiente paso consiste en hallar la altura de volumen muerto y la altura de volumen útil. Esto igual el ingeniero les ha enseñado cómo calcular estas alturas. ¿Ya? Para ello requerimos el volumen muerto, ya tenemos la altura de volumen muerto, y aquí tenemos también la altura de volumen útil, y lo único que se debe realizar es con el dato de la altura de volumen muerto y la altura de volumen útil, ya marcar una recta donde choque la curva, sacar una horizontal y con eso definimos la altura. Sacamos la altura. Ya tenemos la altura de volumen muerto y la altura de volumen útil.
Ya tenemos también la altura de máximas excedencias. ¿Ya? Sencillo. Pues esto ya lo saben hacer, que esto el ingeniero les indica cómo calcular. Entonces, no creo que tengan ningún problema. Además, esto han hecho en su primer parcial. Entonces, lo único que nos falta es sacar la altura de borde libre. Como les dije, para sacar el borde libre tenemos que tomar en cuenta distintos efectos, que es el efecto de las olas, el efecto del sismo y lo de los asentamientos. El sismo y los asentamientos no vamos a considerar, solamente el efecto de las olas, ¿ya? Por efecto de las olas producto del viento. Entonces, sacamos la altura de las olas producidas por el viento. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Es la amplitud de la ola. Para sacar la amplitud de la ola, ¿qué requerimos? La velocidad del viento en kilómetros por hora de nuestra zona. En este caso, de la zona, nos estamos refiriendo de eh, espejo de agua. Estamos hablando del espejo de agua, porque donde se va a generar el efecto de las olas por el viento es en el mismo espejo de agua. Entonces, se quiere la velocidad del viento de la zona, en este caso donde se encuentra el espejo de agua. Y finalmente el fetch. ¿Y qué es el fetch? El fetch es la longitud máxima, ya desde el punto más alejado del espejo de agua hasta el punto de descarga, es decir, hasta el punto donde se encuentra la presa. Obviamente, ese fetch es una línea recta, sí o sí tiene que ser una línea recta, y no debe existir ningún tipo de obstáculo a lo largo del mismo. Es decir, si nosotros trazamos esa línea recta y al trazar la línea recta estamos pasando exactamente por algún tipo de elevación o por algún tipo de cerro, entonces por ahí no va a poder pasar el fetch, porque no puede existir ningún tipo de obstáculo. ¿Ya? Pues es la línea recta que va desde el punto más alejado del espejo de agua hasta el punto de descarga de la presa y en donde no existe ningún tipo de obstáculo. Ese es el fetch y tiene que estar en kilómetros. Entonces, emplazando el valor del fetch y de la velocidad del viento, ya sacamos la amplitud de la ola. Teniendo la amplitud de la ola, ya, dependiendo el método que van a utilizar, ya, tienen que sacar un distinto parámetro. En este caso yo voy a utilizar la fórmula de Knappen-Gaillard. Ya, acá la de Knappen-Gaillard te pide una velocidad, que es la velocidad según Gaillard, y esa velocidad va a estar en función a la amplitud de la ola. Tenemos esta amplitud de la ola, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta cosita acá. Y con eso sacamos la velocidad, según Gaillard. Esa velocidad lo reemplazamos en esta ecuación de acá, que acá. Y también reemplazamos el parámetro de la amplitud de ola. Entonces, reemplazando esos dos, sacamos el borde libre mínimo. Una vez teniendo el borde libre mínimo, teniendo la altura de máximas crecidas y teniendo la altura de volumen muerto más la altura de volumen útil, sacamos la altura de la presa. Lo único que hacemos es sumar en esta ecuación de acá, altura de la presa. Finalmente, ya teniendo la altura de la presa, sacamos la sobrelevación de la cresta, que nos dice que es el 1 altura de la presa, la altura total de la presa, y con eso ya sacamos la altura total de diseño de la presa, que es la sobrelevación de la cresta más la altura que nosotros hemos calculado con esta ecuación de acá. Y listo, de esa forma nosotros sacamos ya la altura total de la presa, la altura de diseño. Ya con esto ya hemos culminado el tema de lo que es el cálculo de la altura de la presa. ¿Tienen alguna duda de todo lo que se les ha explicado ahora? En este momento, ¿tienen alguna duda? Pregunten, porque tienen que hacer, por favor. Pregunten.
Bueno, como nadie tiene preguntas, ya el último tema que nos falta es control de infiltración, estabilidad de taludes y factores de seguridad. Ya, hoy día mismo igual lo voy a hacer, ya, pero en este momento tengo que ir a otro lugar. Por eso no puedo ahorita directamente avanzar con el tema. Lo vamos a hacer en la noche, ya pueden a las 6 de la tarde, bueno, 6 de la noche, perdón, pueden a las 6 de la noche. Ok, como ya me han respondido, a las 6 de la noche va a ser el último avance, lo que es control de infiltración, estabilidad de taludes y determinación de factores de seguridad. Ya, ahí ya les voy a indicar cómo van a sacar los factores de seguridad utilizando eh, slide. Ya obviamente para cada tipo de condición de la presa, fin de construcción, operación y almacenamiento y vaciamiento rápido. Ya entonces, ya que ninguno tiene ninguna duda de todo lo que he avanzado hasta este momento, que es altura, cálculo de la altura de la presa, nos vemos el día de hoy a las 6 de la tarde.